Estamos con el candidato a la presidencia de la República, Julio Guzmán, con nosotros para poder discutir, conversar, analizar dentro del marco de respeto, pero con mucha pluralidad y energía, los intereses de nuestro país. Julio Guzmán, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Andrés. Muy contento de estar en Cusco. Sabes que mi familia es de acá y feliz de estar en tu programa. Perfecto. Bueno, por protocolo vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué lo anima a intentar nuevamente la presidencia de la República? Bueno, aunque el anterior lo retiraron, ¿no es cierto? En la recta final salió y Guzmán, que era favorito, no logró ingresar. ¿Qué lo anima a insistir en llegar a la presidencia de la República? Porque creo que los peruanos podemos vivir mejor. Porque me resisto a creer que el Perú no tenga solución y que seamos capturados por gente irresponsable y corrupta. Y por esa razón tengo la convicción. Yo tengo un propósito, tengo una misión. Y esa misión es llevar al Perú a un lugar mejor. Mi vida, Andrés, ya está solucionada. Yo he trabajado y he estudiado muchísimo durante toda mi vida. Pero sin embargo estoy en política porque creo y porque tengo esperanza. Y por eso el Partido Morado es un partido que viene 5 años trabajando en un excelente plan de gobierno, con un buen equipo técnico, la mejor bancada en el Congreso, la mejor lista al Congreso. Ha sido calificado por los destacados como una de las mejores propuestas en plan de gobierno, y el peor en plan de gobierno ha sido el señor Johnny Lescano, ¿no? Saludos a Celia, saludos al señor Aragón, que no vienen hasta ahora al programa. Yo dije que les pago el taxi, pero no quieren llegar. Bueno, en fin. Julio Guzmán tiene un excelente plan. Yo al pan, pan y al vino, vino. Sin embargo, la pregunta es, del dicho al hecho, hay un tremendo trecho. Parecen Leo Dan muchos candidatos en campaña, Julio, porque nos prometen y nos dicen, pídeme la luna y te la bajaré. Una vez llegados a gobierno, sí. Oiga, no, mire aquí en Cusco, 18 años con un hospital de contingencia, que tenía que tener 2 años. Luego viene la sobrevaloración, al gobernador lo pusieron tras las rejas, en fin, pero el pueblo perjudicado. ¿Por qué prometen lo que no van a cumplir y luego se justifican y dicen, no pensé que era tan difícil, estoy aprendiendo? Todos prometen, pero yo prometí hace 1 año y cumplí, Andrés. Hace 1 año yo le dije en público a los peruanos que íbamos a hacer una bancada honesta, seria y responsable, y no involucrada en corrupción. Y hoy día hemos cumplido esa palabra. Hoy día la bancada morada es la más reconocida en el país por su seriedad y su responsabilidad. Entonces Julio Guzmán, cuando promete algo, lo cumple. Y ahora estamos prometiendo que vamos a hacer un buen gobierno y un gobierno limpio, y vamos a cumplir. Ahora estamos diciendo que vamos a hacer 3 cosas urgentes. Lo primero, vacunar a todos los peruanos, porque sin vacuna no vamos a poder trabajar, no vamos a poder estar tranquilos, los niños no van a poder ir al colegio, y para eso vamos a vacunar a todos los peruanos al 31 de diciembre de este año. Yo quisiera que todos los peruanos pasen Navidad con sus familias y que finalmente nos demos un abrazo, porque hace 1 año que no abrazamos a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos. Perfecto, de acuerdo con ese tema. Vamos a ir al tema de la vacunación y la propuesta, cuando hablemos de propuestas, pero antes despejaremos algunos temas fundamentales. Julio Guzmán dice, y yo voy a deducir de su respuesta, ¿no? Él dice, yo prometí tener una bancada responsable. ¿Usted tiene control sobre sus congresistas? Absolutamente, tenemos una dirección política. ¿Ellos no tienen iniciativa propia para poder de repente discrepar en algo, o dicen a pies juntillas lo que diga el candidato presidencial? Somos un equipo y nos reunimos semanalmente para revisar todas las iniciativas en el Congreso, y hay una discusión, por supuesto, de cuál va a ser nuestra posición, cuáles van a ser los contenidos, etcétera, pero quien le da la dirección política a la bancada es Julio Guzmán. Y eso nos ha permitido a nosotros tener coherencia y consistencia. Nuestros congresistas son personas muy capaces, y eso nos ha permitido a nosotros en 1 año no apoyar ninguna ley anticonstitucional, no mentirle a los peruanos, fundamentalmente, y estar al lado de la democracia. Yo le recuerdo, Andrés, que el Partido Morado fue el único que se opuso a la vacancia y el único partido que ha venido defendiendo en contra de la mayoría del Congreso la estabilidad política en el Perú, y eso los peruanos lo han reconocido. Entonces, por eso yo digo, lo que yo prometí lo he cumplido. Yo me pregunto si otros candidatos han hecho eso. Bueno, no solamente candidatos, sino autoridades y tanta gente que ha llegado al poder, y mire lo que le han hecho al país, lo han terminado de desmantelar y de asaltar. Y esa es una triste realidad. Los 5 últimos presidentes, desde que yo tengo uso de razón y hacía colas para comprar el arroz y el azúcar, y Alan García era presidente, yo tenía 6, 7 años, recuerdo que hacía mi colita, pero venía alguien con carnet de lapra y tenía arroz hasta en la puerta de la casa. Bueno, en fin, son tiempos que pasaron y lamentablemente Alan García ya no está, Fujimori, Toledo, Kuczynski, Vizcarra, y me olvido, Merino, tristemente pasó también por la presidencia de la República.
Pero, Julio, hablemos claramente de lo que mencionas. Y yo quiero la verdad en el despeje de tema, y quiero sinceridad. Dijiste, nosotros nos opusimos a una vacancia. Si se sabía en ese tiempo que Vizcarra se había vacunado y era un lagarto traidor, obviamente que a patadas los habrían sacado todos. Pero se arrepienten de haber propuesto mediante un documento de que posiblemente vuelva Vizcarra, que Sagasti convoque nuevamente a que se proponga el espacio para que Vizcarra llegue nuevamente a ser presidente de la República. ¿Eso lo direccionaste como líder del Partido Morado? La respuesta es que no nos arrepentimos y la explicación es muy sencilla. Nosotros en ese momento defendimos valores, no personas. Defendimos la democracia y la estabilidad, independientemente de quién era presidente. ¿Y por qué, Andrés? Porque para nosotros lo fundamental es que el país avance. Si tenemos presidentes vacados, ministros censurados a cada rato porque le da la gana al Congreso, entonces no se toman decisiones, la gente no se vacuna, no se crea empleo, la gente no tiene tranquilidad. Y lo que necesitamos ahora en estos momentos de ansiedad es un poco de paz. Entonces, a los morados y a mí me friega realmente que hayan políticos en el Congreso que traten de siempre ponernos obstáculos, retrasar las cosas y hacer que estemos siempre en un caos y en un desorden, cuando lo único que queremos, como repito, es paz y tranquilidad. Yo hace 6 años, Andrés, yo me presenté a los peruanos como una persona limpia. Han pasado 6 años en política y sigo limpio y me sigo presentando a los peruanos como una persona limpia, teniendo además una bancada. Entonces, lo que yo les quiero decir a todos los peruanos es que los morados tenemos una convicción y que lo que queremos, lo único que queremos es salir juntos de esta pandemia con propuestas muy concretas y muy aterrizadas. Me encantaría discutir esas propuestas contigo. Claro que sí, lo vamos a hacer. Ha estado George Forsyth también, Forsyth aquí en el programa. Hemos hecho las preguntas que debíamos de hacerse. Ha estado el señor Salaverry también, quien le comento, ¿no? En un determinado momento le dije si se arrepentía de haber estado al lado de Keiko y él dijo que sí. Me arrepiento, y bajo ese contexto le repreguntábamos y le decíamos, cuidado que te arrepientas de estar al lado de Vizcarra, y él dijo, no, a él sí lo conozco, hoy no me responde al teléfono. Es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces no podemos, creo yo, poner las manos al fuego por todos. Esto es política y no tenemos el control de todos, Julio. Las personas se pueden equivocar y en cuanto se equivoquen y traicionen la línea, hay que marcar distancia y hay que decirlo claramente, usted salió de la línea, señor, y ya no es parte de ese grupo, considero yo. Sin embargo, en campaña casi todo el mundo pone la mano al fuego por sus candidatos o por su candidato a la presidencia de la República. Pone la mano al fuego por su candidata a la vicepresidencia de la República y me ha llegado en este momento, mire cómo las personas, me está llegando precisamente el proceso en el que la quieren involucrar. Estoy hablándole precisamente, ¿no es cierto?, de su candidata, la señora, Flor Pablo. Han pedido 4 años y 8 meses de prisión contra Flor Pablo por delitos supuestos que habría cometido en el 2014. ¿Cuál ha sido la respuesta del partido? La respuesta del partido es que eso es un refrito que no tiene ningún sentido. Y le cuento, Andrés, cómo es esto. A ver. Cuando Flor Pablo fue ministra de Educación, la llamaron del Congreso para hacerle una serie de preguntas y le sacaron este caso hace años. Y ella explicó claramente que ese caso ella ni siquiera era ministra. Cuando se firmaron los documentos, cuando se supuestamente se cometió esa falta administrativa, ella ni siquiera era ministra y no firmó ningún documento. ¿Por qué le hicieron eso en el Congreso? Porque se la querían bajar. Y ahora, que es candidata a la vicepresidencia, traen ese caso nuevamente. Es decir, un refrito que además no tiene ningún tipo de contenido. Está bien. ¿Y por qué lo hace nuevamente, Andrés? Porque no nos pueden encontrar nada. Porque a los morados no nos pueden acusar de ser ladrones, bribones, mafiosos, golpistas, no nos pueden acusar de eso. Entonces, como no tienen nada, se meten en tonterías, en cositas pequeñas para generar ruido y para hacer que la gente crea que nosotros somos... Sin embargo, Julio, está bien, yo creo que, bueno, vamos a pegarnos a la normatividad y al derecho, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y hay una sentencia. Ese es un procedimiento y ella va a tener que defenderse, mostrar su inocencia y todo, pero cuando es un tema de fiscalía, una cosa es una acusación y otra cosa es un pronunciamiento de la Fiscalía donde hay entes especializados que acusan de acuerdo a las evidencias. Tema que no lo quiero profundizar porque no es el tema de fondo. Y no hay acusación tampoco. Sin embargo, Flor Pablo ha sido ministra del lagarto mentiroso y traidor de Martín Vizcarra. ¿Qué ha dicho ella sobre el tema? Hay que servir al Perú, no importa quién esté en la presidencia de la República. Ha estado con Vizcarra, ahora está con Guzmán. ¿Cómo le explica eso al pueblo? Bueno, en primer lugar, que el hecho que uno haya sido ministro o viceministro de un gobierno no lo hace cómplice de nada.
Y eso tenemos que tener clarísimo. Pero sí lo hace simpatizante de la mira que tiene el líder político nacional, ¿no? Lo que lo hace es una persona que quiere cambiar y quiere hacer reformas. Si a usted yo lo veo alentando al Barcelona, no significa que juegue en la cancha con Messi o si Messi se equivoca. Es simpatizante de Messi. Volviendo al caso de Flor Pablo, ella está muy decepcionada de lo que ha pasado. Por supuesto, todos los peruanos nos hemos sentido traicionados. Y yo quiero recordar que el Partido Morado fue el que presentó formalmente la acusación constitucional contra el señor Vizcarra. Es decir, qué mejor prueba de que el Partido Morado no defiende personas, lo que defendemos son valores. Cuando nos enteramos de la vacunación del expresidente, nosotros nos sentimos muy traicionados y actuamos inmediatamente. Entonces, eso yo quiero dejar muy claro. No se trata de defender personas, se trata de defender valores. Y en el caso de la señora Flor Pablo, ella también ha sido muy consistente. En el momento en que ella fue ministra, no se sabía nada de esto. Entonces, uno no puede juzgar a una persona cuando ni siquiera tenía acceso a la información, ni siquiera sabía. Pero me imagino que ella ha marcado posición ahora claramente. Por supuesto. ¿No es cierto? Y se ha indignado y ha dicho, me arrepiento. Si se pedía esto, no hubiera sido ministra. Creo que ese tema tiene que estar bien clarito para que la población entienda. Perfecto. Clarísimo. Hablamos de Sagasti, brevemente, para poder marcar el contexto. Fue candidato a la vicepresidencia, es parte del Partido Morado. En un momento Guzmán decía, bueno, no tenemos nada que ver con el gobierno, dejemos en libertad que se desempeñe, y ahora dice que sí, somos parte, y ha llegado en una de circunstancias en donde pues no había otra manera de poder sacar el país por culpa de Merino, por culpa de Vizcarra y toda la clase política. ¿Es un gobierno eficiente del señor Sagasti? Es un gobierno que está haciendo lo mejor que puede en circunstancias tan difíciles. Cuando tienes a la mayoría del Congreso en tu contra, que te quiere bajar, cuando tienes un periodo de gobierno muy corto, de solo unos meses, y tienes una crisis económica y un Estado que no tiene plata, entonces gobernar en esas situaciones es muy complicado. Y dado los esfuerzos que se han hecho, yo creo que hay cosas por rescatar. Andrés, hace 2 meses y medio el Perú no tenía una vacuna, y el gobierno de transición ha logrado asegurar 48 millones de vacunas. Hace 2 meses y medio no había un peruano vacunado. Hoy día tenemos cerca de 300,000 peruanos vacunados. Esa no es poca cosa. Entonces, tenemos que reconocer que al margen de los errores y la complejidad, el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo que puede. Y también quiero dejar muy en claro, el Partido Morado no tiene ninguna vinculación con el gobierno de transición. Yo le cuento a Andrés que al día siguiente que el presidente juramentó, nosotros nos reunimos en su casa y le dije al actual presidente de que por el bien del Perú, el gobierno tenía que ser un gobierno de transición para todos los peruanos, no un gobierno del Partido Morado. Y él estuvo de acuerdo con eso. Y a partir de ese momento es que hubo una total autonomía entre el partido y el gobierno de transición. Es un gobierno de transición, pero el señor fue candidato a la vicepresidencia. Tenía idea de cómo poder sacar un país adelante, por lo menos en el papel y en la propuesta que tenían ustedes. Me imagino que llamó a Julio Guzmán para decirle, oiga, sugiéreme qué más hacemos. No. Convocamos al Partido Morado. No. Si eran un equipo, ¿por qué no? En primer lugar, el Partido Morado, es cierto, venía trabajando años en un plan. Pero Andrés, tú no puedes ejecutar un plan en unos pocos meses de un gobierno de transición. Pero sí puedes poner las bases de un plan. No, en tan pocos meses lo único que había que asegurar, Andrés... O sea, en 8 meses Julio Guzmán no va a poder hacer los cambios que el Perú requiere. A ver, termine. Sí. Las únicas 2 cosas que se podían hacer en un gobierno de transición es asegurar elecciones transparentes, uno, y lo segundo era iniciar la lucha contra la pandemia. Entonces, Andrés, ¿usted se imagina que el Partido Morado, si hubiera apoyado al presidente Sagasti, hubieran habido elecciones transparentes? No, pues, porque hubiera habido un sesgo. Entonces, el Partido Morado no se podía meter en el gobierno de transición, porque si no, no iba a ser objetivo en las elecciones presidenciales. Muy bien. Así de simple. Sin embargo, esto es política, pues, Julio. Va a haber vinculación. Ya hay vinculación porque, de alguna manera, Julio Guzmán eligió a Sagasti para ser su candidato a la vicepresidencia, y habrá visto en él pues cualidades, por eso lo coloca como el hombre después de, si algo sucediera. Bueno, en fin, al hombre se conoce por sus hechos, al árbol por sus frutos, y hay un viejo refrán que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Sagasti ya no lo necesitamos escuchar, necesitamos ver lo que hace para saber de qué es capaz. En el momento, ¿sabe cuántas personas son vacunadas diarias en el Perú, Julio Guzmán? Sí, por supuesto. ¿Cuántas? En promedio son vacunadas unas
15.000 personas más o menos. Eso significa para los 25 millones de peruanos que necesitan la vacuna, a ese paso, ¿cuántos años? 22 millones. Si es que el proceso de vacunación continúa, todos los peruanos deberían de estar vacunados en junio del próximo año. Pero con los ajustes que el Partido Morado va a hacer, vamos a asegurar a toda la población adulta al 31 de diciembre. ¿Cuáles son esos ajustes? Vamos a utilizar toda la red de centros de salud, que son 1.600, para que la gente se vacune en los lugares más cercanos a su casa. Luego, vamos a hacer un llamado a todos los estudiantes de los 2 últimos años de carreras como medicina, enfermería, obstetricia, odontología, para que apoyen en la vacunación, porque las enfermeras y los enfermeros no se van a dar abasto. Entonces, le pagas un sueldo a los jóvenes y además nos ayudan en la vacunación. Después, tenemos que implementar una estrategia de comunicación, porque el 40% de peruanos no cree todavía en la vacuna. Horrible. Y finalmente, la creación de Les han metido miedo. Una comisión de científicos que asesore permanentemente al presidente de la República. Esos ajustes todavía no se han hecho. Y por esa razón tenemos la confianza de que cuando seamos gobierno lo vamos a hacer. Además de eso, tenemos que recordar que tenemos nuestras propuestas para poder hacer que los niños vuelvan al colegio. Andrés, 300.000 niños han dejado de ir al colegio por la pandemia y 200.000 jóvenes han dejado de estudiar por la pandemia. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Para los jóvenes estamos lanzando el programa Reactiva Estudios, que es bien interesante. 150.000 jóvenes han abandonado las universidades privadas. Entonces, permitirles que tengan acceso a crédito blando de 1 o 2% y que paguen después de estudiar, inclusive con periodos de gracia. Perfecto. Y así hacemos que las familias y los padres estén un poco más tranquilos y sus hijos se reenganchen en la educación. Eso es fundamental. Y para los niños de la educación primaria y secundaria, vamos a asegurar que las tablets lleguen a todos los hogares, vamos a darles datos de internet gratis y vamos a crear promotores educativos para que vayan a los lugares más alejados. Muy bien, terminando con lo de Sagasti, para poder ir a la propuesta, le vamos a dar el espacio para poder escuchar muy bien las propuestas de Julio Guzmán, porque corresponde. Aquí preguntamos lo que se tiene que preguntar y también le damos el espacio a la propuesta. El señor Sagasti, se comprometió. Yo sé que Julio Guzmán no va a responder todo por él tendrá que responderlo, pero sin embargo es el líder del Partido Morado y él lo ha dicho. Fue a la casa de Inti de Brian y les dijo, me solidarizo con ustedes y vamos a encontrar a esos sinvergüenzas que asesinaron a esos 2 muchachos en las protestas. Hasta el momento nada. ¿Tan ineficiente puede ser un gobierno y no encontrar a quién mató a 2 muchachos? Andrés, es que las investigaciones no están al cargo de un presidente de la República, sino de la Fiscalía. Entonces son unos inútiles los de la Fiscalía. Pues. Y la Fiscalía está investigando y por eso el señor Merino y Acción Popular se quieren bajar a la fiscal de la Nación, porque la fiscal está conduciendo esa investigación. Y ya la guarda personal de Merino ha sido involucrada dentro del grupo que estaba delante, lo sabemos. Según Perú 21 hay evidencia que el señor Merino fue quien dio la orden. Entonces las investigaciones se están dando. Pero yo estoy preguntando el compromiso precisamente de Sagasti. Si Sagasti dice, bueno, voy a hablar con la Fiscalía para que en el tiempo más rápido posible, pero él dijo, encontraremos. Cuando él dice encontraremos, se está involucrando en la búsqueda de los asesinos. No, que el Estado va a encontrar a los responsables. No sé qué pensaría cualquier persona en el extranjero. Dice, un país en donde en tanto tiempo no encuentran, algo anda mal, ¿no? Vergüenza ajena por el tema de investigación en el país. Es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, ahorita Acción Popular, 12 de sus 24 congresistas, Andrés, están siendo investigados por la Fiscalía. Y por eso se quieren bajar a la fiscal de la Nación. Porque están ahorita en peligro y saben que se van a ir a la cárcel. Perú 21 ha sacado evidencia que fue Merino quien dio las órdenes que resultaron en las muertes de estos 2 jóvenes. Perfecto. Muy bien, para ir a las propuestas, la gente va sacando sus conclusiones. Otra sombra que va sobre Guzmán. Y si no le pregunto, van a decir, ¿por qué no le has preguntado? Hay que preguntarle, y ya es un refrito y le han preguntado muchas veces. El tema de la salida corriendo del hotel. Yo quiero escuchar la respuesta de Julio Guzmán para que la gente saque su conclusión con sinceridad, sin justificaciones. ¿Dónde se cometió el error? ¿Hasta dónde fue un error? Si es un tema personal, lo respetamos, pero en política la gente necesita tener claridad sobre las conductas, inclusive en esos escenarios de quienes pretenden gobernarnos. Lo escucho. Sí. Es un tema personal, pero aún así los políticos tienen que dar la cara. Y yo en su momento he pedido perdón a los militantes, al partido, a los peruanos, por encontrarme en circunstancias como esas. Fue un error. Pero sin duda, y además yo lo he hecho público, y hay un pronunciamiento mío que está escrito, y eso yo lo hice, Andrés, no en una campaña electoral. Lo hice hace meses cuando ni siquiera había campaña electoral, porque nos pareció que lo correcto era hacer eso. Y ahora
Nosotros ahora ya estamos en otra etapa y la etapa es ahora pensar en las soluciones para el país. Pero los políticos eso está bien, ustedes están en otra etapa, pero la gente sigue recordando la anterior etapa y eso mengua cuando no hay claridad. Yo saludo cuando las personas dicen, me arrepiento, fue un error, listo, no fue un delito, fue un error y lo he tratado de solucionar. Ahora la gente dependerá de ella si perdona o no perdona. No como el señor, ¿no es cierto?, candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, que ha salido a decir, no señor, no fue un error, fue persecución. O sea, la periodista le llamó a las 11:30 y le dijo, escóndete, voy a hablar contigo y que tu esposa no se entere. También le perseguía. No fue un error, eso fue un error, pero Johnny Lescano no lo quiere reconocer. Bueno, la gente saca conclusiones, hemos visto los videos, hemos visto lo que ha pasado, Julio, y todo el Perú lo ha mirado, lamentablemente, no pues con buenos ojos. Por más que no sea un delito, es un tema moralmente criticable, ¿no? Bueno, eso, como repito, es un tema personal que le compete a mí y a mi esposa y es algo que ya hemos superado y lo que me corresponde a mí públicamente, que es el pedir las disculpas y el perdón correspondiente, ya lo hice. Ahora, lo importante es reconocer de que cuando las personas estamos en estas circunstancias, tenemos que enfrentar la situación. Está bien. Acá, la diferencia que hace a un ser humano no es que le pasen cosas complejas en su vida, a todos nos pasan cosas complejas, es cómo reaccionas cuando te pasan. Entonces, sales adelante a enfrentarlo y construyes sobre la base de eso y lo superas, esa es la forma. ¿Cuántos hacen eso? De eso es de lo que estamos hablando, de cómo reaccionas frente a situaciones, algunos con soberbia, otros con mentira, otros haciéndose las víctimas, en fin, la gente va sacando su... Pero, sin embargo, le hago la pregunta, ¿sabe por qué? Porque en este medio de comunicación han venido muchos candidatos, a lo largo de toda la trayectoria de este medio, a decir, no se metan en mi vida personal es una, la política es otra. No, señor, nosotros hemos sacado en este medio a candidatos de diferentes partidos que tienen procesos de alimentos, Julio, y la lógica nos hace pensar y decir, si no eres capaz en ese tema de alimentos, ¿no?, y hasta de filiación, tienen procesos, si no eres capaz de cumplir con tu hijo, ¿cómo me puedes prometer a mí, como ciudadano, que vas a cumplirme las promesas que me haces? O sea, es muy difícil creer ese tema. Existen en Acción Popular, hasta el momento he contado 17 procesados. El candidato número 1 de Acción Popular, y lo digo públicamente, el señor Luis Ángel Aragón, me ha dicho públicamente, Andrés, yo apoyé a Merino, y le dije, y Merino le ha hecho daño a este país. Me dijo, sácame, ¿qué daño le ha hecho al país Merino? Y el señor que estaba al lado de Merino ahora está al lado de Lescano y Lescano respalda a un Merino lovers. Y Lescano decía en un momento, no a Merino. O sea, es una chanfaina y un arroz chaufa y todo lo demás, Acción Popular en este momento, y no me parece. Para ingresar a la propuesta de Julio Guzmán, su opinión sobre el señor Johnny Lescano. Usted lo ha acusado directamente y luego al señor López Aliaga. Bueno, ¿de qué lo culpa? Bueno, lo que yo culpo es a los dos extremos, ¿no? Si es que sumamos la intención de voto del señor López Aliaga y el señor Lescano, suman 20%. Es decir, el 80% de peruanos que estamos en el centro vamos a ser víctimas de las decisiones de esos extremos que están re locos. Y eso no puede ocurrir. O sea, la mayoría somos nosotros y vamos a dejar que los extremos tomen decisiones por nosotros. A mí me parece eso increíble, inaceptable. Y en el caso del señor Lescano, yo lo he dicho claramente, es un estafador de las emociones de la gente. Es un estafador de la desesperación de los peruanos, diciéndoles promesas que no se pueden cumplir. ¿Por ejemplo? Diciendo que va a crear 4 millones de empleos. Andrés, eso sí, yo soy economista, conozco el Estado, he sido viceministro. Pero él también dijo que el país ya no tenía recursos. Eso es imposible. Luego, está diciendo que va a comprar un satélite de comunicaciones que cuesta 2.200 millones de soles cuando el Estado no tiene plata. Está diciendo que va a obtener la fórmula de la vacuna, cuando la fórmula de la vacuna es propiedad intelectual de las empresas privadas, es imposible acceder a ellas. Está también diciendo de que va a desglobalizar la economía, o sea, que nos vamos a convertir en un país aislado. Cusco, olvídense de los turistas, porque el señor Lescano quiere aislar el país desde todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que el señor Lescano está haciendo es vendiendo humo, está hablando floro y está haciendo lo que ha hecho en los últimos 20 años como congresista, es prometer cosas que nunca ha cumplido. Prometió sacar a LAN Perú. Prometió romper el contrato con Telefónica, prometió las canastitas salvadoras, ¿no es cierto?, para las mujeres que eran violadas y salían embarazadas, que tenían que dejar a sus niños en distintos lugares para que el Estado se encargue de ellos. O sea, cosas realmente que preocupan, porque cuando sea presidente
¿cómo va a manejar la economía? Ayer ha reconocido que no tiene plan de gobierno. Ayer ha reconocido que es una falta de respeto para todos los peruanos. Entonces, tienes al señor Lezcano por ese lado, que además tiene un partido político nefasto. 12 congresistas de los 24 están siendo investigados por la Fiscalía. Hace 4 meses que murieron Brian e Inti, vamos a premiar a un partido que está involucrado en esos actos de violencia. Acción Popular nos ha estafado con congresistas, con alcaldes, y ahora nos va a estafar con un presidente. O sea, esa es la alerta que hay que dar a los peruanos. Y por otro lado tienes al señor López Aliaga. O sea, una de las cosas que vamos a hacer nosotros en el Partido Morado, Andrés, vamos a revisar el contrato de Perú Rail. O sea, todos los abusos y todas las cosas que estamos escuchando obviamente justifican una revisión de ese contrato. El señor López Aliaga además promueve el odio, además dice que las mujeres no deberían de tener los derechos que tienen, minimiza su trabajo. Es decir, estamos entre dos extremos. ¿Ha recibido ya la notificación, Julio Guzmán, de las demandas que el cuerpo de abogados de López Aliaga le está haciendo? Mira, lo que ha salido en redes es el grupo La Resistencia, ¿no? La Fuerza de Choque, me ha mandado una carta notarial, ¿no? Diciéndome que me tengo que retractar. O sea, el señor Aliaga está mandando pues a sus matones, ¿no? Nuevamente, y dice que me va a mandar a sus abogados, pero me va a mandar al señor Abanto, pues que es, además de ser su abogado, es el abogado de Odebrecht, ¿no? Entonces, mire, yo ya le dije al señor Aliaga, si él me manda una cachetada, yo le voy a devolver 2. Y no voy a parar de denunciarlo por todas las... O sea, se van a agarrar a cachetadas. ¿Por qué no a puñetes como los varoncitos? Bueno, pero cada cosa me das un cachetadón, yo te doy cada insulto que me diga, yo le voy a devolver no 2 insultos, no pero está le dispuesto, voy a devolver 2 críticas. Simple y llanamente le va a responder con la misma medicina, me está diciendo. No, porque lo que él recurre son a mentiras y a insultos. Yo le respondo con críticas sustentadas. Dijiste de que el señor Aliaga había recibido de Montesinos los apoyos para poder tener Perú Rail. Lo que le hemos dicho es que nos explique cómo es que terminó teniendo los trenes. Le hemos dicho, señor Aliaga, ¿por qué no les explica a los peruanos cómo terminó teniendo los trenes? Todos queremos saber. Puede tener López Aliaga muchas habilidades empresariales, eso no lo vamos a discutir, pero lo que sí es cierto... Exacto, lo que sí es cierto es de que el señor López Aliaga es un excelente empresario y muy hábil para hacer dinero. Cogió Perú Rail, como lo cogieron muchas empresas en el país en el tiempo de Fujimori, a precio de huevo roto. Entonces el Perú estaba como en los moles, ¿no? En liquidación para traer inversión privada. López Aliaga invierte, ¿no es cierto? Saca millones, no paga impuestos y ahora se da cuenta de que ya subió mucho en su economía y engordó su economía y voltea y dice, ahora quiero ayudarles, voten por mí. Bueno, creo que eso está clarísimo. Vamos a revisar el contrato de Perú Rail y Andrés, si el Perú lo tiene claro, Si es que uno mira este tema de Bosque, ¿por qué se meten con Guzmán, con su relación con el gobierno de transición o con el tema personal? Y la explicación es muy simple, porque no tienen nada más que decir, porque a mí no me pueden criticar de improvisado, no me pueden criticar de falta de seriedad, ni de corrupto, ni de delincuente, ni de mafioso, ni de golpista. Aclárelo, señor Julio Guzmán, el Cusco lo está escuchando. Usted dijo una vez, estoy feliz de ser saco largo. ¿Es porque tenía el abrigo muy largo o se refería a que su mujer lo mantenía? No, yo no. Soy un feliz mantenido, creo que dijo, vamos ¿verdad? A aclarar las cosas. Sí, bueno. En primer lugar, jamás he dicho que yo soy un saco largo, ni estoy feliz de ser un saco largo. Jamás he dicho eso. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dije fue, en la campaña presidencial, la persona que mantenía el hogar durante esos meses que yo estaba en campaña era mi esposa. Yo he trabajado toda mi vida, yo me quedé huérfano a los 14 años y desde los 15 no he parado nunca. La periodista le preguntó y le dijo, ¿es usted un mantenido? Y usted dijo, sí, estoy orgulloso de ser mantenido. Durante 3 meses de la campaña electoral, Pero Andrés. Textualmente lo dijo, pues Julio. Por favor. O fue una broma en el momento para llevar el escenario y decir, soy un feliz. Y no está bien que la esposa pueda mantener. ¿Por qué ser machistas? ¿Por qué los hombres nada más? Las mujeres también pueden mantener el hogar, oiga. No solo eso. Usted tiene candidatas féminas en su partido. No solo eso, sino que la mujer peruana el día de hoy es una mujer independiente que genera ingresos y no debería haber ningún problema. Más bien, ambos, ¿no es cierto? El hombre y la mujer contribuyen para que la familia salga adelante junta. Pero lo que yo quiero decir es que yo he trabajado toda mi vida, no solo he terminado economía, tengo una maestría y un doctorado fuera, he trabajado 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, he sido profesor de 2 universidades en los Estados Unidos, he sido socio de Deloitte, consultor internacional, he sido 2 veces viceministro en el país, he sido director de la carrera de la USIL en economía, profesor de la Católica, profesor de la Ruiz de Montoya. Es decir, Andrés, yo he trabajado toda mi existencia
El único momento en el cual yo no he trabajado ha sido en la campaña presidencial. Y eso fue lo que dije. Como ahora. Claro, 3 meses en la campaña. O sea, Julio Guzmán, hay que decirle al pueblo, podemos deducir de que hoy eres un mantenido. No, porque ahora vivimos... En campaña, pues, ¿no? ¿Quién sostiene el hogar? Ahora estamos viviendo de nuestros ahorros. No, ahora ya no puede decir. Ahora ya de no, nuestros ahorros. Esa vez no se entendió el tema. Bueno, en fin. La gente sabe la historia, conoce la historia, saca sus conclusiones, lo está aclarando el candidato, señoras y señores. Vamos a las propuestas. 2 de las principales propuestas inmediatas que necesita el país en este momento en caso de llegar a la presidencia de la República. Chamba, empleo. Primero vamos a crear un programa de empleo temporal masivo. Vamos a identificar a los lugares más vulnerables, por ejemplo, asentamientos humanos, y pagarle un sueldo a las mujeres y los hombres para que mejoren su propio barrio. Es decir, construir escaleras, muros de contención, centros comunales para las ollas comunes. Eso les vamos a pagar un sueldo y además ellos mejoran su barrio. Segundo, a las madres, a las organizaciones de madres, no solo vamos a fortalecer las ollas comunes, sino les vamos a comprar maquinarias para que puedan establecer panaderías en sus vecindarios, para que trabajen de forma sostenible y puedan también vivir de una forma tranquila. Vamos a crear el programa Mi Colegio Seguro, que significa adaptar todos los colegios con el componente presencial para el próximo año. Y eso significa darle ahorita trabajo a carpinteros, a electricistas, a personal de limpieza, a los propios padres de familia. Tercero, vamos a crear el programa Compras Mi Perú, que significa que el Estado, por un año, declarando la economía en emergencia, le va a comprar solo a las pequeñas empresas calzado y uniformes escolares, creando empleos de una forma inmediata. ¿Y las empresas grandes no se van a quejar? No, porque eso está ya definido por ley. Es un programa que va a tener un marco normativo. ¿Qué hacemos con los Julio, ¿qué hacemos en esa propuesta? ¿Qué hacemos con los intermediarios? El hermano del campo saca el producto, lo vende. Viene un intermediario, le compra el producto, los lo pone, acopiadores, ¿no es cierto? Lo pone en un abarrote y el precio sube. Así es. Y ellos se ganan absolutamente todo. ¿Qué hacemos? Eso se soluciona con la asociatividad, que es lo que nosotros vamos a hacer desde el Banco de Desarrollo. ¿Qué significa? Vamos a ir a los pequeños agricultores y les decimos, si ustedes se asocian, van a pagar la mitad de los impuestos y además van a recibir asistencia técnica subsidiada por el Estado, pero solo si se asocian. Entonces, cuando ellos se juntan, tienen un poder de negociación para que el acopiador y el intermediario no abusen de ellos. El gran problema ahora es que los productores están dispersos y son muy pequeñitos y por eso abusan de ellos. Entonces, la asociatividad es algo muy poderoso, pero ellos solos no lo pueden hacer porque tiene costos muy elevados de todo tipo. Entonces, esa es la forma. ¿Qué facilidades les vamos a dar para que puedan lograr eso? Porque la informalidad está tremenda. Sí. Mira, un tema, por ejemplo, que viene ocurriendo en Cusco, y me imagino que a nivel nacional también, es el hecho de la informalidad de los hermanos taxistas. Y te están escuchando en este momento más de 7.000 taxistas en la región, que son hinchas de este medio de comunicación. Y les voy a dar la partida en un segundo, Pedro Banda, que me están llamando los dirigentes para poder preguntar. ¿Qué propuesta tenemos para los hermanos conductores y los informales en vista de que ellos quieren formalizarse y el municipio no les permite? Y luego el municipio les manda a sus inspectores y les coloca papeleta. Luego esa papeleta, el dinero efectivo va en parte a las arcas de la municipalidad y el municipio no rinde cuentas. Y encima el municipio pinta de amarillo toda la ciudad, en Cusco, en Arequipa y en parte de Lima, y no tenemos lugar donde estacionar. ¿Cuál es el fin de la norma? ¿Sacar dinero y asaltar al pueblo? No quieren responder los alcaldes. ¿Qué hacemos para cambiar esa triste realidad, Julio? Lo que tenemos que hacer es dejarlos trabajar. ¿Y cómo se hace eso? Se hace dialogando con la AMPE. La AMPE es la Asociación Nacional de Gobiernos Locales, Municipalidades, y decirles de que estamos en un momento de crisis y no podemos darnos el lujo de pedirle a los informales protocolos, certificados, procedimientos, documentos para poder dejarlos trabajar solos y para poder trabajarlos en paz. Entonces, ¿qué queremos hacer? Empezar un diálogo con los alcaldes, pero también que el Ministerio de Salud establezca protocolos muy sencillos, muy simples, para que la gente pueda trabajar. Lo que pasa, Andrés, con los taxistas y los informales, también ocurre en los mercados. Los comerciantes no pueden trabajar porque no pueden cumplir con tantos trámites y protocolos que les impone la municipalidad, pero también el gobierno central. Eso nosotros lo tenemos en el plan de gobierno. Iniciar ese diálogo para reducir toda esa carga burocrática y que la gente pueda trabajar. Pero eso no va a solucionar inmediatamente. Yo creo que tenemos que empezar, Julio, a deslindar. ¿Quién se va a hacer cargo de regular este tema? ¿Los municipios o eso tiene que ir a Transportes y Comunicaciones a nivel nacional? Porque por un lado, el municipio viene a ser juez y parte. Y eso no es correcto en un país que se llama ser democrático. Y ¿no? se duplican los trámites, Andrés. Es decir, los protocolos que le pide la municipalidad muchas veces se sobreponen
sobre los protocolos que le pide el Ministerio de Salud, por ejemplo, a muchos comerciantes. Entonces, ¿quién tiene que tener el liderazgo? El presidente de la República. No solo resolviendo el tema a nivel central, sino iniciando, como repito, este diálogo con la municipalidad, diciéndole, el Perú, la gente se está muriendo, necesita trabajar, y ustedes están operando como si acá estuviéramos en una normalidad. Eso no puede ocurrir. Pero otra cosa que estamos haciendo con los informales, es buscar la forma de que tengan algún tipo de seguro, que tengan algún tipo de protección. Porque ante esta situación, la verdad es que los peruanos necesitamos agarrarnos de algo, necesitamos opciones para poder seguir adelante. Es más, tenemos imágenes, y lo hemos pasado en el canal, de gente que está siendo arrebatada de sus productos, de sus bienes, por la autoridad. O sea, en tiempo de pandemia... Una contradicción. Yo se lo dije en un determinado momento al señor Vizcarra, y lo repito, y se lo dije, y te voy a preguntar lo mismo que le pregunto a todos los candidatos a la presidencia de la República de manera clara. Qué rico, ¿no? O sea, mire, alcalde o presidente de la República viene y dice, quédate en casa, no salgas porque hay un virus que te puede matar. Pero el alcalde, los regidores, los congresistas, los funcionarios públicos, Julio, reciben mensualmente su dinero al día. Y algunos viáticos y algunas otras gollerías, incluido el combustible. ¿Cómo es posible hablar de justicia en un país donde el pueblo se está muriendo de hambre? Los que le dicen que se queden en casa siguen con el estómago lleno y el pueblo no se le permite ni siquiera trabajar. ¿Qué hacemos, por Dios? Por eso repito, primero necesitamos flexibilizar esas normas por este periodo de emergencia. Dejar a los informales trabajar. Dejarlos trabajar, porque estamos en una guerra, estamos en una situación de guerra. No nos podemos dar el lujo de ser más papistas que el Papa cuando la gente se está muriendo. Entonces, eso uno. Y lo otro que tenemos que hacer es flexibilizar la cuarentena. Si flexibilizamos la cuarentena y aumentamos el aforo de los pequeños negocios, como los restaurantes, panaderías, peluquerías, la informalidad también se va a beneficiar, porque mientras haya más gente estando en los negocios, va a darle más movimiento. Y reactivamos la economía. Por supuesto. Pero ¿cómo evitamos que el virus continúe avanzando? Porque existe un equilibrio entre la salud y que haya en los negocios. Por ejemplo, soluciones creativas. Para aumentar el aforo en los restaurantes, tú puedes exigirle dos cosas de muy bajo costo. Oxímetros, para que todos los clientes, antes de entrar, se les mida, ¿no es cierto?, sus niveles de oxígeno. Y segundo, son los medidores de dióxido de carbono. ¿Qué significa eso? Que miden cuál es la calidad del aire. Si la calidad del aire es mala, significa que la contaminación es mucho más probable. Y si no, no. Pero Julio, entonces, ¿cómo vas a controlar miles y miles de negocios para poder colocarlos esos equipos? Es más, por la competencia. Me está hablando Julio Guzmán de una excelente idea, a mí me parece buena, pero me estás hablando apenas del 3% de personas que presentan síntomas graves y muchos, bueno, no ese porcentaje, un 70% de la población que tiene el virus es asintomática. No pasa nada, es como un pequeño resfrío, va, le toma el oxígeno, está bien, pero está contagiando y no lo sabemos. Hay un riesgo. Es que estamos perdiendo de vista algo, que este proceso de apertura, de cuarentena y todo lo que estoy diciendo con los informales, tiene que ir de la mano con la vacunación. Por supuesto, mientras estemos vacunando y en paralelo abriendo los negocios, entonces por supuesto que sí. ¿De qué fecha estamos hablando entonces? 31 de diciembre. Yo quiero que los peruanos pasen ¿de qué Navidad. Fecha estamos hablando para poder hacer eso en los negocios? Porque si hacemos paralelamente con el tema de la vacunación a mediados del próximo año, siendo optimistas y siendo eficientes, sin contar, porque yo no creo que nadie pueda prometer que vamos a estar vacunados, porque ningún gobierno, incluido Chile, que ha destacado en poner la mano primero para tener las vacunas, Julio, puede garantizar a su pueblo la vacunación, porque eso depende de las farmacéuticas, o bueno, de los laboratorios, que tienen una demanda tal que pues dicen, te voy a dar 40 millones, pero en el camino pueden ser 20 si es que la demanda es mayor. Eso es cierto, eso lo sabe todo el mundo, sí, ¿no? Andrés, pero la cuarentena que ha implementado el gobierno de transición es muy rígida. Ha hecho que, o sea, la misma cuarentena de los cines es la misma cuarentena que tienen que seguir los restaurantes. Y eso no es así. Los restaurantes requieren o se puede permitir un aforo mayor que en un cine, por ejemplo. Pero sin embargo el gobierno de transición está aplicando rajatabla para todos igual. Entonces si nosotros comenzamos a distinguir cómo tratar a distintos negocios, entonces sí se puede lograr ese respiro que necesitamos. Perfecto. Porque la gente lo que necesita, como repito, lo que necesita es trabajar. Yo tengo una sugerencia en ese tema. Es decir, o sea, que los informales, mire, si el país tuviera a la gente trabajando sin cuarentena y la gente fuera consciente y las autoridades
en lugar de quitarles sus productos, les entregaría barbijos, mascarillas, alcohol, les dijera, por favor, distánciese, señora, siga trabajando, pero póngase bien el barbijo, de repente podríamos evitar algo más de contagio. Pero lo que hacen los municipales, lo que hace algunas autoridades inmediatamente, ya le decomisamos bien, y en el decomiso están que chocan, pelean y se están contagiando. Perdóname, es una estupidez, y yo los llamo estúpidos a estos alcaldes, en el Cusco fundamentalmente, porque estúpido deriva del que es tupido, el que no oye, y no escuchan al pueblo. Realmente están estupidizados, Julio. Andrés, nuestro candidato por Lima es el presidente de los emolienteros del Perú. Uno de nuestros candidatos es el presidente de los emolienteros, y él nos ha explicado el problema. Nos dice, Julio, nosotros queremos trabajar en orden en las calles, pero las municipalidades nos hacen la vida imposible. O sea, no es que la gente no quiera trabajar en orden. Es el principal enemigo. Lo que pasa es que las propias autoridades te imponen tantos obstáculos que la verdad es que ya muchas veces te quitan la esperanza. Y por eso que el presidente de los emolienteros, desde el Congreso, quiere cambiar eso. En el caso del Cusco, por ejemplo, en concreto, hemos hecho 4 propuestas para crear empleo ya. Primero, todos los tickets a los lugares arqueológicos, turísticos, todos subsidiados por el Estado, para que los turistas regresen a este Cusco. Segundo, todas las empresas de turismo formales durante un año van a dejar de pagar contribuciones al Estado, impuestos, e-salud, ONP. Tercero, vamos a flexibilizar el FAE Turismo, para que puedan acceder a capital de trabajo. Si no tienen historial crediticio, Andrés, entonces que el Estado ponga el pecho y diga, yo pongo la garantía. Y finalmente, hay una serie de actividades de gente vinculada al turismo en el Cusco, en las calles, que no está formalmente reconocida por el Ministerio de Salud y por lo tanto no tienen los protocolos para poder trabajar. Y eso es lo que tenemos que también hacer, cosas, digamos, sencillas, que no requieren plata, Andrés, sino simplemente sentido común. Y con eso hacemos que los turistas vuelvan al Cusco y se reactive el empleo. Estamos conversando con Julio Guzmán, candidato por el Partido Morado a la presidencia de la República. Está aquí en Cusco, señoras y señores, y vamos a hablar de educación también y vamos a hablar de estos temas. Yo le comento, me ha ocurrido, ¿no? Yo llevé a la familia en la camioneta, me interviene la policía y me dice, señor, usted no puede ir en carro particular, está prohibido. Yo le dije, muy bien, dígame usted de manera lógica, ¿quiere que lleve a mi padre y a mi madre en el bus y los exponga a que se contaminen? Si aquí somos 4 y somos de la misma casa y nos estamos moviendo en un vehículo que es una mascarilla gigantesca para protegernos, ¿no es mejor que ir en un bus? ¿Por qué no intervienen a los buses que lamentablemente están llevando pues el aforo lleno? Entonces, parece que esto también requiere de buen criterio, ¿no? Requiere de que las autoridades también puedan tener de alguna manera mayor inteligencia, sin ofender, para que puedan tomar medidas más eficientes a la población. Permítame, hay una llamada telefónica, el público está insistiendo, nosotros trabajamos con el pueblo. Encantado. Y esto es abierto, 997-94-48-78. El candidato le escucha su pregunta. Muy buenos días. Bájale el volumen de su radio, por favor, si no se va a sobresaturar y no le vamos a escuchar bien. Sí, amigo, ¿puedes bajarle el volumen de tu radio? No te voy a poder escuchar si tienes el volumen elevado, por favor. Adelante. Ya. Ante todo, señor Gabancho, buenos días. Mire, lo que yo quiero es hacerle una pregunta al señor Julio Guzmán, con el respeto que se merece. El señor Julio Guzmán, ¿no es cierto?, está ofreciendo esas cosas de trabajo, de todas esas cosas. Yo le digo una cosa al señor Julio Guzmán. Si el señor Julio Guzmán, digamos, las elecciones ya haya sido el domingo, y el señor Julio Guzmán es elegido, ¿va a cumplir con todas esas promesas que está haciendo? Porque como usted lo dice, todos ofrecemos de todo. Como dijo que usted ya aparece en Leo Dan, ofrece... Pídeme la luna y te la bajaré. ¿Diga? Bien, parece en Leo Dan. Muy bien, vamos a poner en espera otra llamada telefónica para que de a 2 pueda responder el candidato. ¿Le parece? Por favor, su pregunta concreta. Buenos días, le está escuchando el señor Julio Guzmán. A ver. La lista de Julio Guzmán, estamos apoyando al Partido Morado, pero queremos saber que nos pueda aclarar cuál es su trayectoria laboral, aclarar el tema de... Pero usted ya dijo que está apoyando a Julio Guzmán, entonces parece portátil. Perdóneme, quisiera pregunta, clara, va a responder sobre el tema de manera clara. La primera pregunta, ¿cómo va a cumplir con las promesas que usted... ¿Qué nos garantiza, dice el señor, de que Julio Guzmán va a cumplir? Y la señorita dice que hable un poquito más de su trayectoria. En primer lugar, garantiza que voy a cumplir porque ya cumplí algo que prometí.
Hace un año prometí una bancada y congresistas limpios y responsables. Y después de un año, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Tenemos una bancada respetable y limpia. Y por eso lo que prometa en el futuro lo voy a cumplir. Además, las promesas que estamos haciendo las vamos a cumplir porque ya hemos calculado cuál es el costo financiero de todas ellas. No somos irresponsables como para decir, vamos a crear este programa de empleo temporal sin haber calculado cuánto cuesta y de dónde vamos a sacar la plata. Ya sabemos todas las acciones que tenemos que tomar para financiar todas las promesas que estamos dando. Por ejemplo, dime dos, Julio. A ver, primero vamos a eliminar las exoneraciones, Andrés, que ya estamos hasta acá. Ya. Por ejemplo, las universidades privadas que no pagan impuestos porque tienen exoneraciones, se acabó, se van a eliminar. ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí, para darle más estabilidad política al Perú. Y esa es una propuesta. Al segundo año, el Partido Morado... ¿Lo planteaste en tu primera participación como candidato en la anterior campaña? No, en el 2016 no, ahora. ¿Por qué el 2016 no cambiar la Constitución y el 2021 decir que sí? Porque no habíamos visto todo el desmadre que se armó políticamente con la inestabilidad política. El gran problema de la Constitución actual es que deja muchos vacíos para el concepto de incapacidad moral, para la censura de los ministros y la confianza al gabinete. No, y el capítulo económico, Julio, en donde se da exoneraciones tributarias. Y algo que te quería preguntar al inicio. Sí. Le han exonerado a través del Tribunal Constitucional a la Telefónica los impuestos. Qué rico, ¿no? Le exoneran a ellos y ellos a nuestros chiquillos, a nuestros niños que están aquí en comunidades que te están escuchando en este momento, tienen que subir al cerro a coger internet por wifi. Y de esa manera poder acceder a sus clases. Conozco la situación y me parece... Y a la Telefónica hay que exonerarle. ¿Te has pronunciado sobre el tema? Por supuesto que me he pronunciado y está por escrito. ¿En qué sentido? Además, que es absolutamente inoportuno. ¿Qué hacemos? En estas circunstancias de emergencia no puede ocurrir eso y además un tribunal constitucional que está de salida, Andrés. Y además esto genera un precedente para ¿Pero quiénes permitieron que ese tribunal permanezca y no haya elecciones? El tribunal constitucional es absolutamente autónomo e independiente. Lo que el Ejecutivo puede hacer es demandar a los magistrados. Pero el Congreso apoyó a que haya elecciones más adelante, después de que el periodo había concluido, pues también, y ahí hay nombres de Acción Populistas, nombres de congresistas de diferentes bancadas políticas. A la pregunta que hizo la persona, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que quiero decir es que nosotros sabemos que todas las propuestas se pueden cumplir y segundo, sabemos qué medidas vamos a aplicar para obtener el dinero para poder financiarlo. Con relación a mi trayectoria, primero, soy economista de la Católica. Tengo una maestría en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, tengo un doctorado en la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, he estudiado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, soy asociado de la Universidad de Stanford y asociado de la Universidad de Yale. Eso en lo académico. En lo profesional, he trabajado 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, he sido viceministro de MIPE e Industria, he sido secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, socio de la consultora internacional Deloitte, jefe de las carreras de Economía de la Universidad USIL, profesor de la Universidad Católica, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya y actualmente presidente del Instituto Talentos. Es decir, toda mi vida he chambeado y estudiado. Me he quemado los ojos estudiando y me he sacado la mugre trabajando. Entonces, cuando alguien viene y dice, el señor Guzmán no trabaja, me da ganas de tirarlo por la ventana. Pero el señor Guzmán también pues dice, soy felizmente mantenido. Entonces, bueno, también hay que reconocer, pues, en ese momento debió haber dicho, no señor, no estoy trabajando por la campaña, pero no estoy trabajando por la campaña. Llamada telefónica, el público participa. Buenos días, adelante, le escucha el candidato. Aló. ¿Cómo está? Muy buenos días, candidato Julio Guzmán. Con respeto a señores, le habla el señor Mario Quispe Contreras, secretario general del sector de Estado. La pregunta, Mario, por favor, la pregunta. El siguiente, señor candidato. El señor Sagasti está gobernando este momento. Nosotros en la ciudad de Cusco votaríamos por el señor candidato de usted, y es que el señor Sagasti en estos momentos daría un decreto de urgencia a las autorizaciones, ¿no es cierto?, que a nivel nacional no podemos trabajar. Yo quisiera que usted, para poder creer en su palabra de usted, que en este momento está gobernando, haría un decreto de urgencia al servicio de taxi que no fuese necesario la autorización. Muy bien, Mario Quispe está hablando a nombre de todos los taxistas, señalando de que votarían por usted si hay un decreto de urgencia. En pocas palabras le está diciendo, le vendo mi voto si usted hace un decreto de urgencia. Un decreto de urgencia para permitir el trabajo en libertad de los hermanos informales taxistas. Eso es lo que le están pidiendo. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso no es una propuesta populista. Es simplemente tener un poco de sentido común.
O sea, ¿cuál es el riesgo ahora de que los taxistas trabajen con libertad? Yo le pregunto a usted, Andrés. No hay mayor riesgo. Si se cumple simplemente un protocolo, que es que el pasajero vaya en el lado derecho de atrás. Punto, se acabó. Y tenga su protección. Se acabó. Entonces, la respuesta al señor que ha preguntado es sí. El Partido Morado va a hacer todo lo imposible para que ustedes puedan trabajar con libertad, porque los protocolos del taxista son protocolos sencillos. Muy bien. Que se pueden aplicar y son a bajo costo. Muchas gracias, Calca, muchas gracias, Urbamba. Quillabamba nos está acompañando, señoras y señores, y también Echarate, y por supuesto Chumivilcas en el Cusco. Las hermanas y mamitas de los mercados me están escribiendo. Pregúntele qué hacemos con el tema de mercados. Ya le pregunto para que responda. Le está escuchando el candidato con esa pregunta. Adelante, buenos días. Muy buenos días, señor periodista, y de igual manera el señor Guzmán, que está en el Cusco. Es lamentable que está con un 2%, pero ¿por qué el señor Guzmán no da sus propuestas y insulta al mejor candidato que actualmente tenemos con 2%? Es difícil decir, insultando a los demás, vamos a subir. Hay que tener propuestas y no estar en el juego suyo que actualmente... Su pregunta, señor, ya escuché su comentario. Propuestas. Estamos en propuestas, caballero. Perfecto, muy bien. Bueno, de todo hay en la viña del señor. Vamos a respetar todo tipo de intervenciones, pero alturadamente, por favor. Muy bien. Le ha dicho claramente, señor Guzmán, proponga, ya no insulte a López Aliaga ni al señor Johnny Lescano, que así no va a subir en las encuestas, para aclarar si no lo escuchó. Otra pregunta, adelante. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor Andrés y señor Julio Guzmán? La pregunta es la siguiente. Si el señor Julio Guzmán está dispuesto a renunciar al sueldo vitalicio después de cumplir los 20 años, porque no es justo que peruanos como nosotros tengamos que cumplir los 20 años para que nos dé una pensión de jubilación. Esa es mi pregunta, por favor. Julio Guzmán con la respuesta. ¿Pregunta? ¿Está dispuesto a renunciar al sueldo vitalicio luego de terminar, si en caso se llega a ser presidente? Porque hasta Toledo recibe, ¿no? También sí. Merino. La respuesta es sí, pero además ya lo hemos dicho. Yo públicamente he dicho que vamos a eliminar el sueldo vitalicio, no solo para mi persona si es que llegamos al gobierno, sino para todos los expresidentes. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Además, el sueldo de los congresistas, ¿qué le parece? Es un servicio a la nación. ¿Qué le parece el tema del sueldo de congresistas? El sueldo de congresistas, digamos, podemos discutir si es que es alto o no es alto, pero a mí lo que más me preocupa de los congresistas es que estén involucrados en casos de corrupción. 68 congresistas están siendo investigados por la Fiscalía, Andrés. 68, sí. Más de la mitad de los congresistas. Entonces, pero el sueldo también es importante, porque ¿sabe qué le digo? ¿Sabe por qué? Las gollerías, ¿no? No, voy a sustentar, Julio. Si el sueldo de congresistas fuera sueldo básico, te aseguro que en este momento no tienes candidatos. No, sí. Perdóname, y si se molestan, lo siento. Algo que estamos proponiendo... ¿A dónde van? Algo que estamos proponiendo es quitarle la seguridad policial a los congresistas, porque el día de hoy tienen 2 policías asignados a cada congresista y eso no tiene ningún sentido. Los policías deberían estar en las calles protegiendo a la gente y no siendo la seguridad de cada uno de los congresistas. Y todos dicen, ¿no? ¿Por qué quieres ser congresista? Porque quiero servir a mi pueblo. Porque amo a mi patria. Sí, claro. Como alguien dice por ahí, sí, Juan, te creo. Buenos días, llamada telefónica, el público participa. Le escucho. Muy buenos días, señor Gabancho. Mi pregunta va para el señor Julio Guzmán. A ver. ¿Qué opina sobre la gestión del señor Francisco Sagasti en estos momentos frente a toda la pandemia o la problemática que estamos pasando? ¿Y qué es lo que se debe hacer para toda la desocupación de todas las personas que han perdido el trabajo y toda la reactivación? Me parece que el señor debe tener claro todo lo que está pasando. Perfecto. Gracias. Muy bien. Responda usted. Otra llamada telefónica en espera. Sí. De 2 en 2, ¿sí? Las llamadas, por favor. Vamos a atenderla. Adelante con su pregunta. Hola, buenos días. Sí, un poquito más fuerte, por favor. Muy buenos días, señor Gabancho. Tengo preguntas para el candidato Julio Guzmán. Pregunte, señor, por favor. El tipo nos está ganando. Le agradezco. Mi primera pregunta es, el señor candidato Julio Guzmán, ¿tendrá familia, hijos y en colegios estudia? Si son... Perfecto. Entonces, si tiene familia, ¿cuántos hijos tiene Julio Guzmán? Claro, bueno, yo tengo 4 hijos, tengo 3 hijas
y un niño. Tengo 11 hermanos, éramos 12 hermanos. Mi mamá, cuando mi papá murió, se quedó sola con 12 hijos y tuvo que sacarnos adelante. Por eso que todos comenzamos a trabajar desde... ¿Qué número de hermano? Yo soy el número 11 y hay un hermano menor todavía. Yo recuerdo 2 anécdotas. Una, que yo me quedé sin comer 2 días consecutivos porque no había, pues, imagínate una familia así. Y lo otro es que la primera cama de una plaza que yo tuve en mi vida, la tuve a los 16 años. Porque habiendo tantos hermanos, imagínese usted, Andrés, cómo era vivir en una casa con tanta gente, ¿no? Y eso formó mucho mi carácter, de tomar decisiones desde muy temprana edad. Y me ha impactado bastante, ¿no? Yo creo que es importante conocer un tema, y se lo pregunté al señor Vizcarra en un momento. ¿Dónde estudiaron tus hijos? ¿Perdón? ¿Dónde estudiaron tus hijos? ¿Colegio particular o colegio nacional? Estudian en colegio particular. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay colegios particulares, no todos, pero hay colegios particulares que tienen una educación mejor que la pública y eso es lo que tenemos que corregir. Qué bueno, y a eso quería llegar. Porque existen muchos presidentes de la República, existen muchos alcaldes y gobernadores que inauguran colegios nacionales y le ponen el nombre de ellos. Inauguramos tal colegio, pero sus hijos no estudian ahí porque no apuestan por la educación. Al pueblo le doy el nacional, pero a mi hijo le doy el... Yo tengo a los chicos en particular y me esfuerzo por pagarlo porque no creo en esta educación nacional nefasta, lamentable, Julio. ¿Qué hacemos para cambiar esa realidad? A ver, la educación es la prioridad número 1 del Partido Morado. Y ahí tenemos que hacer, en primer lugar, reconocer que la educación comienza en el vientre de la madre. La educación no es solo la educación primaria y secundaria o universitaria. La educación comienza en el vientre de la madre.